Tiene que ver con Taylor Veía y Swift. tengo muchas ganas de verla, todavía no la vi, a la serie del Mundial, ¿no? En 78, Ah, sí, puntualmente. salió hace poco. Salió hace poco, la pueden ver en alguna de las plataformas, puntualmente es en Disney, ¿no? En Disney Plus. En Disney Ahí Plus, está. exactamente. Ahí pueden ver Mundial 78. Básicamente, esta nueva serie, similar a lo que fue la película Argentina 1985, Sí, algo así, toma ¿eh? una foto de la historia de nuestro país y en ese marco construyen un relato con testimonios en primera persona. Sí. Básicamente, lo que pone sobre el tapete es lo que fue la dictadura militar, pero desde la narrativa futbolística, precisamente lo que fue el Mundial Exacto. 78, con testimonios en vivo de referentes del fútbol también, empieza a hablar de lo que fue la construcción de un relato en ese momento histórico, donde uno quizás, yo digo, para las nuevas generaciones está bueno de ver porque se plantea de otra manera, quizás algo que hemos leído y de lo que todos sabemos algo. Sí. Y en esta serie, bueno, entran muchos puntos de vista. Te decía, por ejemplo, aparece César Luis Menotti, Mario Alberto Kempes, Daniel Bien. Pasarela, sobrevivientes de la ESMA y periodistas también claves Claro. en ese registro histórico. Bueno, los realizadores dijeron que hicieron como 31 entrevistas, una cosa Tremendo. así. Claro. Sí, y precisamente también hablan de lo que fue ese partido entre Argentina y Perú, Sí. que dicen fue arreglado, ¿no? Y todo para, si se quiere, sostener lo que fue ese relato durante la dictadura, cuando, claro, vos mientras que veías fútbol, muchas veces pasa esto con el fútbol y se sigue hablando de esta manera en nuestro país, cuando hablamos por ahí de, bueno, ahora todo el mundo se va a entretener con el Mundial y mientras tanto, ¿qué pasa en nuestro Claro, país? Es la ahí está. primera pregunta, ¿no? Pasa con todos los gobiernos, es ¿qué se está haciendo? Ah, mientras que vos mirabas, fíjate lo que hacía fulano. Entonces, bajo esa pantalla, esa pasión y esa efervescencia, esa fiebre del ser argentino, de la argentinidad y lo que representa también el fútbol, pasaban cosas también en la historia, ¿no? Exacto. Como podrían tranquilamente pasar acá mientras que hablamos de un mundial. Y en ese pasaban cosas es en lo cual se apoya esta serie para construir. Algunos no están tan de acuerdo con lo que Ajá. plantea o cómo lo ha expuesto, otros quizás un poco más. Y en este plano aparecen, por ejemplo, figuras políticas Sí. que empiezan como un síntoma de lo que es también el ADN argentino, ¿no? Ahí está. Parándose en esta serie, hubo otro pique también entre lo que fue Victoria, la vicepresidenta, Claro. y Cristina Fernández. Claro, bueno, Cristina salió obviamente a promocionar esta serie, a celebrar con un tuit. Este fin de semana vi el documental Argentina 78, que se estrenó hace unos días. Bueno, habla un poco de que se relata esto que pasaba en el mundo Sí. futbolero, pero en el contexto de lo que pasaba en nuestro país a la vez, en 1978, y hace una referencia ahí futbolera y de historia también, Sí. porque, claro, te cuenta esta historia con la pasión del fútbol, lo entiende algo así la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y quien salió al cruce, como bien dijo Carlita, fue Victoria Villarroel, la vicepresidente actual, diciéndole prácticamente, esta es una serie de cuarta, y viene teniendo este relato hace tiempo ya. ¿Por qué? Porque está en contra, digamos, de que se cuenten las historias a media, le dice ella, ¿no? Una parte de la verdad. Bueno, pero lo que le dijo es, andate a ver esta serie a Ezeiza. Claro, Así le está dijo. condenado. Algo así, sí. Andá. Pará, ¿dónde está la serie? La quiero ver. En En Disney Plus, que En es Disney Disney Plus, genial. Ujú, Está bueno, exactamente, está ahí bueno la para pueden verla, buscar. ya me dio intriga. Argentina 78, ahí también está la serie que también gustó mucho y tiene algo que ver con el contexto político argentino, diciembre de 2001, y también está, a ver, otra que se me está yendo, la de Evita. Sí, ¿Cómo se llama la de Evita? No me acuerdo. pero sí, es verdad, están ahí. Sí, Siempre algo Evita. así. Siempre Sí, Evita. algo- Esa no la tengo. Bueno, La de Evita también está buena. Y hay otras, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, hay Está varias bueno, series. está bueno para ir a chusmear a Disney ahí un Exactamente. poquito. está bueno porque, bueno, aprender también o reaprender o reinterpretar la historia también desde el cine como una de las claramente Exacto. fuertes industrias, ¿no? Y lo que significa también el cine argentino. Pero vamos a ir entrando de a poco porque me interesaba poner como una mesa con muchas miradas, ¿no? Ok. Nosotros vemos la película y si bien es ficción, está basada en hechos reales, están los testimonios ahí. ¿Y por qué no abordar, ir un poquito más allá, que es la idea de este espacio también, Sí. como cada mañana? Santa Evita se llama, dice. Santa Evita.
Evita, ahí Santa está, Evita, la sí. serie. Así que empecemos a ver películas también, el cine local, ¿no? Y te decía, el Mundial 78, esa es la época, el corte histórico, esa es la foto y sobre eso, con testimonios de futbolistas, periodistas claves también y sobrevivientes, se Otro empieza a construir. testimonio Sí. grave, que fue el que cuestionó también Victoria Villarroel, fue el secretario general de Montoneros, por ejemplo, Ajá. que salió en la serie dando su testimonio. ¿Qué le dijo? Y Victoria Villarroel dijo, este tipo tiene que estar preso, básicamente, y está gozando de libertad. Por eso hace poco, no sé si se acuerdan, Sí. que ella hizo un anuncio diciendo que se iban a reabrir todas las causas contra los montoneros, porque los quería presos, básicamente. Bueno, ahí hay otras facciones también en esta Claro, cuestión, ¿no? exacto. Por ejemplo, en lo que hablas, montoneros. Sí, sí, sí. Y cada gobierno, por supuesto, se para desde un lugar para construir también su relato político y sobre eso también cada uno tendrá su opinión. Lo tenemos ya a Nicolás Mogni, historiador, que tenemos el gusto de tenerlo, sé que está con exámenes en la jornada y ha tenido tenemos el placer de tenerlo un ratito. Nicolás, muy buen día, gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo andan? Es un placer. Recién hacíamos una síntesis de lo que está pasando hoy en relación a esta serie, pero quisiera también tu punto de vista como historiador, ¿no? ¿Cómo reinterpretar esto? ¿Qué significa que salgan películas? Recién hablaba de la película puntualmente del juicio, después ahora del Mundial 78. Bueno, las películas son claves, digamos, ¿no? Porque son una interpretación cultural de eventos históricos que a veces, cuanto pasa más tiempo, cuanto más miradas se ponen sobre la misma, más difícil a veces es explicar. Así que en ese sentido, bueno, que haya películas, que haya interpretaciones, y principalmente por eso, porque está bueno seguir hablando, investigando sobre estos temas, no hay que dejar de hablarlo, digamos. Uh-huh. Y ahora, si lo miramos, decía, ¿no? Ha suscitado diferentes contradicciones para quienes ven la película hoy y tienen, por supuesto, su manera y su forma de pensar y sus vivencias. En tu caso puntual, ¿cómo ver, ¿no? Por ejemplo, esta serie desde el presente? ¿En qué ejercicio nos ponemos? Bueno, lo principal es ver cuáles son los acuerdos comunes que tenemos sobre distintas prácticas políticas. Nosotros que la dictadura se dio en un momento donde la gente legitimaba mucho más el golpe de Estado, ¿no? El golpe del 76 es el sexto golpe de Estado que tuvimos en 50 años. Entonces la gente estaba muy acostumbrada a ese tipo de golpes. Lo que no estaba acostumbrado es a la violencia con la que este último gobierno militar avanzó sobre la población civil. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Yo recién escuchaba esto que decían de Villarroel, que viene con este discurso de abrir los juicios, de revisar, digamos, esa parte. Y lo que los historiadores decimos siempre es, mirá, el momento para hacer los juicios era cuando el Estado secuestró a todas estas personas, tenía que hacerles un juicio, y en caso de comprobarse que mataron personas y demás, y hay casos, obviamente, tenían que ir presos. El problema es que eso no se pudo hacer porque el gobierno militar decidió secuestrarlos, desaparecerlos, torturarlos y demás. Entonces, al no existir la posibilidad de hacerles un juicio en ese momento, queda desactivada esta posición. Se nota que el Estado no quiso hacer eso. Y nosotros no podemos igualar el rol que tiene el Estado al rol que tiene un grupo armado. Un grupo armado es una cosa, el Estado, que es el encargado de velar por las leyes, por los derechos, por las obligaciones de todos los ciudadanos, no debería ser el que comete los delitos. Por eso es que los delitos no son equiparables, por así decirlo, y el Estado se llevó la carga de haber hecho todos los actos delictivos durante su gobierno, ¿no? Ahora también me pregunto, para las nuevas generaciones que nos ven y que hoy consumen en este formato, por ahí en una serie o en este tipo de películas, es como poder, entre comillas, revivir la historia, ¿no? Como historiador que la has estudiado, por supuesto, ¿qué parecer tenés al respecto, ¿no? Porque hay muchos pibes que lo ven y por ahí
y hay quienes dicen, no, bueno, pero no fue tan así. Entonces empieza ahí una reconstrucción también de los hechos, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Para mí, revisitar estos periodos, especialmente traumáticos de la historia argentina, siempre sirve. Ujú. ¿Sí? De hecho, yo creo que la generación de todos los que no vivimos la dictadura, de los que no la conocimos por el relato de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás, tenemos menos tabú a discutir ciertas cosas de la dictadura. Por ejemplo, la violencia de los grupos armados. Igual sí existió, no hay problema. Abrir la puerta de debatir esto nos permite mostrar esto que yo decía recién, de que la violencia no es equiparable, de la ausencia de juicios que hubo. Entonces, yo creo que siempre es útil. Pasó con 1985, como decían antes, Sí. que nos permitió discutir la utilidad del juicio, la utilidad de la política, y de hecho la excepcionalidad de Argentina. Piensen que en Chile Pinochet siguió sin juicio hasta el 2002, se murió sin ser condenado. En Uruguay no quieren hacer juicios, y en ningún otro país de Sudamérica han tomado la posición de que la política, los fueros civiles, sean los que determinen qué hay que hacer con estos gobiernos. Entonces, seguir analizando el caso argentino, estudiándolo y relacionándolo al Mundial, que podemos hablar un poquito de esto, me parece que es muy clave para que las generaciones más chicas aún, digamos, las que tienen menos contacto todavía con este periodo, se empapen un poco de esta historia y bueno, y se animen a discutir también. Exactamente. Bueno, ese era un poco el punto, ¿no? Y hacer el foco, en este caso, en lo que es esa arista deportiva. Es parte de nuestro ADN, ¿no? El tema del fútbol, más allá de que cuando lo vemos como un deporte, trasciende, digo, a cualquier época. Sí, sin y duda. después hay, bueno, quienes lo usarán de una manera u otra. No Sí, pasa de hecho, en hay que decir que sí. para la dictadura, el Mundial, ellos lo leyeron como lo mejor que les podía pasar en términos políticos. Al principio no lo querían organizar por los costos, y es Masera el que dice, nos conviene porque nos sirve para relacionarnos mejor con la población. De hecho, cuando Argentina gana el Mundial, Videla sale a festejar al balcón de la Casa Rosada, se junta gente, la gente celebra con Videla. Entonces, en términos locales, a la dictadura le vino muy bien. Por eso están todas las sospechas de forzar la victoria, ¿no? Claro. En términos internacionales, no tanto, porque fue la oportunidad para que vinieran periodistas del extranjero, y de ahí que nosotros tenemos los primeros testimonios grabados de las madres de Plaza de Mayo denunciando, los periodistas empezando a preguntar. Es a partir de esa llegada de periodistas que después va a venir la investigación de la OEA. Entonces, en términos internacionales, podemos decir que no le salió tan bien a la dictadura, pero en términos locales sí, fue el mejor momento en popularidad, digamos. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un poco una construcción, queríamos una síntesis y también de parte de un idóneo, por eso Nicolás esta comunicación y hablar de esto, ¿no? De a nivel nacional sirvió mucho, qué pasó a nivel internacional, cómo repercute y también esto, ¿no? De cómo revisar la historia y en este caso a través del cine. Nicolás, sé que estás con exámenes, agradecerte por supuesto esta salida y te esperamos cuando quieras porque siempre hay una oportunidad con algún disparador para revisar la historia. Buenísimo, buenísimo. Si quieren más adelante tenemos el 2001, también traumático. Sí. Y también las nuevas generaciones no lo conocen. Es importantísimo y recién Marquitos marcabas también, que ¿no? También la hay serie. serie. Sí, Hay que la tengo serie que terminar, de ¿sabes? diciembre de Ahora que me hiciste 2001 acordar. también. Gracias, Nicolás. Estaba Nicolás Mogni, historiador. Y por supuesto, dentro de ese repaso histórico, ahora volvemos a la mesa porque en primera persona también lo tenemos al profesor Roberto Gramajo, periodista también y docente. Para tener esa mirada futbolística de los hechos, un placer tenerlo acá. Hola Carla, mucho tiempo sin verte, ¿cómo estás? Sí, sí, de la escuela, ¿no? Claro, Carla fue alumna yo mía, pensé que no sí. se acordaba, por eso no dije ¿cómo me nada. acordás? Me acuerdo de todos mis exalumnos, claro. Qué bien, el profe. Sobre todo los del Piaget, porque hay Sí. una relación distinta a otros colegios. Sí, totalmente. Sí, Y sí. siempre digo que es uno de los mejores colegios por los que estuve. Y también la tenemos a ella, que yo le agradezco particularmente, porque está muy temprano acá y estuvimos ayer muy tarde tratando de coordinar y dije, la amo. Nora Beatriz Leonard está con nosotros.
nosotros. Ella es expresa política y hermana de una de las víctimas de la masacre de Palomitas que tuvo lugar precisamente en Salta y fue uno de los 830 testigos en el juicio de las juntas, que lo hemos visto en la película precisamente, y que es uno quizás de los momentos más épicos, y se me vuelve a poner la piel de gallina, de esa película. Nora, muy buen día, gracias por estar acá. Buen día a todos y a toda la audiencia. A ver, vamos a ir reconstruyendo esto por cuando partes. dijiste se me pone la piel de gallina, a mí también cuando escuché la presentación de la señora, porque realmente lo escuchaba muy atentamente al historiador. Bueno, yo soy profe de inglés, licenciado, y también por hobby estudié profesorado de historia, porque enseño esa materia en el profesorado de inglés, y la verdad que coincido plenamente con lo que decía Nicolás, en el sentido de lo que fue la popularidad. Yo creo que hubo dos momentos de esa terrible dictadura militar, del 76 al 83, de popularidad. El Mundial 78 y desafortunadamente la Guerra de Malvinas, en donde coincide con Videla saliendo al balcón festejando la obtención del Mundial, y Galtieri saliendo al balcón de la Plaza de Mayo ante una multitud de gente diciendo, y está en YouTube, lo pueden ver, si quieren guerra, tendrán guerra. Y toda la gente vivando esa decisión de que se tomó en aquella oportunidad. Yo creo que esos dos momentos fueron para desviar la atención. Hubo muchos momentos en la historia mundial y argentina donde los líderes tomaron decisiones para desviar la atención, como lo hizo Nicolás II en aquella Rusia de los Romanov, entrando a una guerra con Japón innecesaria, y un montón de cuestiones que están relacionadas con ganar popularidad y acercarse a la gente. El Mundial 78 fue una de esas oportunidades. Claro, y ese sentimiento popular, esa fiebre, a ver, digo, es como que el fútbol a través del tiempo siempre tuvo esa cualidad, sí, claro, ¿no? claro. ¿Y cuál es? Yo a veces pienso, digo, no quiero formular bien esta pregunta, pero digo, hoy cuando se habla de los mundiales es más o menos el mismo relato, ¿no? Mientras que está pasando el último mundial, fíjate lo que está haciendo con nuestro país. Quizás en otros términos no estamos hablando de dictaduras claramente y ojalá nunca más, pero digo, de otra manera sucede. Sí, claro, yo en el 78, para mí fue, esto parece ser una contradicción por una cuestión personal, fue el mejor cumpleaños de mi vida, porque yo cumplo años un 25 de junio, y el 25 de junio del 78 Argentina sale campeón del mundo. Claro. Ese fue mi cumpleaños número 11, yo nací en el 67, o sea que yo experimenté y viví lo que fue la dictadura militar en mi adolescencia, y siempre me gustó la historia. Yo me acuerdo que, por ejemplo, estaba en segundo año del secundario cuando el profesor Martínez de matemática entró al Salesiano y dijo, muchachos, recuperamos las Malvinas, y todos mis compañeros festejaban. Yo me senté en el fondo del curso y empecé a pensar que Napoleón no había podido con la Armada y con la Fuerza Naval de Inglaterra, que Hitler inventó la batalla de Gran Bretaña por aire porque nunca lo pudo invadir por mar. Por mar. Y dije, bueno, falta un apoyo logístico, pensé, y nos van a liquidar, es lo que pensé en el momento. Y mis compañeros, bueno, se enojaron conmigo, pero lamentablemente fue lo que pasó porque se hizo esto mandando a la guerra a chicos que no estaban preparados en un país que no estaba preparado. Pero bueno, volviendo al tema del Mundial 78, yo digo sensaciones encontradas porque particularmente fue el mejor cumpleaños de mi vida, pero estaba pasando algo en el país que era terrible y que nosotros, y digo nosotros generalmente, la mayoría de la población se olvidó, porque por la efervescencia de ese mundial, recién te escuchaba en la presentación y en la descripción de la serie en relación a lo que fue aquel partido frente a Perú, donde el arquero de Perú era Quiroga y era un argentino nacionalizado peruano. Y Argentina necesitaba 4 goles solamente para pasar, porque ahí chocaba con Brasil y se definía por diferencia de gol. Y Argentina con 4 goles de diferencia tenía mayor diferencia de gol que Brasil, porque en aquel momento se disputaban los mundiales de otra manera y no solamente hizo 4, sino que hizo 6. Claro. A la gente, a todos, inclusive estoy hablando de mí, salimos a la plaza a festejar, estábamos en la final, no nos importó si el partido fue arreglado o no, pero digamos que no fue, yo que estoy en el mundo del deporte también, por supuesto estoy más volcado a la docencia, pero también soy periodista deportivo de hace mucho tiempo, o mejor dicho, hablo de deportes por radio.
creo que no nos importó ni nos pusimos a analizar en aquel momento cómo fue aquel partido, porque en la historia de los partidos y en la historia del fútbol no va a ser ni el primero ni el último partido arreglado. Pero Últimamente en Godoy Cruz de Primera División del fútbol argentino desafectaron a 4 jugadores, inclusive el técnico se fue afectado por la situación de las apuestas porque arreglaban los partidos. Exacto, sí, O sea, sí, no va a ser el primero ni el último, nunca hubo pruebas. Ahí está. Nunca hubo pruebas, o sea, pero hay muchas cosas que se dicen y que se dicen también en el mundo del fútbol que por ahí son más relatos que otra cosa. Y en ese momento, el día del partido, por ejemplo, ¿ya se hablaba de que podría estar arreglado o eso fue algo que surgió después? No, eso surgió después. Se hablaba, vivíamos con los nervios en ese día de que hay que hacer goles. Creíamos que Perú había clasificado bien en la otra zona, iba a ser un rival difícil, porque en aquel momento solamente 16 selecciones participaban del Mundial. Y me acuerdo que hasta aquel momento, en el 78, Alemania, que había sido unida en 1871 por Otto von Bismarck, fue, después de la Guerra Fría, había 2 países, era Alemania Oriental y Alemania Occidental. Sí. La Alemania Occidental era la que era buena en fútbol y era la que estaba en la Argentina y que había salido campeón del mundo en el 74 venciendo a Holanda 2-1. Justamente Holanda llega a la final con Argentina y también pierde, pero volviendo a la pregunta, la verdad que no hablábamos de eso. Se hablaba de la necesidad de hacer goles, esa efervescencia de que hay que acompañar al equipo, el momento y todo eso. No, la verdad que si, como contaba recién Nicolás, si el objetivo de Masera, de aquella junta militar de Videla, Agosti y Masera, si el objetivo de Masera era que ese gobierno nefasto, yo siempre doy mi opinión más allá de que respeto las otras opiniones. Para mí no hay arista en donde ver que aquel gobierno no haya sido nefasto. Se acercó a la gente, claro que se acercó a la gente. A la gente no le importó que hubiesen asesinado a gente, que eran demasiado agresivos, crueles, como dijo Nicolás. No le importaba nada. A nosotros nos importaba festejar, celebrar aquel título conseguido el 25 de junio, ganándole a Holanda en tiempo suplementario por 3-1. Increíble eso, ¿no? Vamos reviendo por momentos y quisiera preguntarle, Nora, cuando va escuchando también todo esto y me imagino en su cabeza en el tiempo reconstruyendo, ¿qué le pasa cuando pudo ver las películas, estas series? Me parece, yo todavía no vi las películas de ahora, pero me acuerdo que en el 78 yo estaba presa en Devoto, presa política, junto a 1000 compañeras presas políticas. Entonces, nos enteramos, por ejemplo, en el 78, que había unas mujeres que marchaban en la Plaza de Mayo y que le decían las locas. Ahí nos enteramos nosotros, que estábamos, sí, teníamos muy pocas visitas, nos enteramos de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Nos enteramos de que las madres de Plaza de Mayo estaban luchando para que encuentren los hijos, por luchar por los derechos básicos de una persona, que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vivimos así un poco diferente entre compañeras. Hay compañeras que no quisieron festejar nada. Y otras compañeras que dijeron, bueno, pero ellos dicen que nosotros somos apátridas, y nosotros no somos apátridas, nosotros amamos nuestra patria. Entonces, vamos a festejar. Pero fuimos una rueda porque estábamos en un recreo ahí en Villa Devoto. Festejando los resultados de este mundial. Festejando que nosotros éramos argentinos, entonces, bueno, no sabíamos muchas cosas de las barbaridades que estaban pasando ahí. Algunas cosas nos enterábamos, otras no. Qué increíble, ¿no? El alcance que puede tener esta construcción de un hecho futbolístico para ocultar algunos, y cómo penetra ese fervor argentino. Y ahora digo, abriendo un poco más la mirada y saliendo solamente de lo que fue el Mundial. Recién decía usted, es hermana, perdió a su hermana, una de las detenidas, y que lamentablemente fusiló en la masacre de Palomitas. Exactamente, bueno, el clima ese de terror que ellos hicieron ya, inclusive desde la época de María Estela Martínez de Perón, donde se formaron escuadrones de la muerte, y acá en Salta, por ejemplo, aparecían cuerpos dinamitados, como es el caso de Luciano Jaime, que es un periodista del diario Intransigente, y resulta que por haber investigado un caso, el caso de un compañero que era del FRP,
Frente Revolucionario Peronista y había sido detenido, torturado y su cuerpo aparece en Lecer. Entonces ahí Luciano Jaime dice que él lo ha visto a este compañero dentro de la central de policía. Y resulta que por haber dicho eso, porque sale una foto en el Transigente donde él señala dónde está el compañero Fronda, aparece su cuerpo dinamitado en el Encón. Increíble. Todos esos casos fueron investigados y hubo juicio por esos casos, ¿no? Ahora, nosotros participamos en todo lo que son juicios de lesa humanidad. Eso. Participamos en el juicio de Palomitas cuando habían todas las leyes de impunidad, la ley de obediencia debida, punto final, y el indulto que dio Menem. Eso significó que nosotros llegáramos a España, el juez Baltasar Garzón, y le llevábamos el caso de Palomitas, porque no teníamos posibilidades acá de tener justicia, ¿no? Ahora, qué increíble eso, ¿no? La posibilidad de la justicia. Tremendo. En Argentina, como no había posibilidad, decía. ¿Y qué significa ser una de las más de 800 testigos en el juicio de las juntas? ¿Recuerda Bueno, ese día? Sí, yo estaba embarazada de mi primera hija, Canela, y pero consulté con el ginecólogo. Tenía un hermano médico que me dijo que no vaya en esas condiciones, pero yo le pregunté al ginecólogo si podía ir y me dice, ¿vos querés ir? Yo hace años que espero este momento. Le dije. Entonces ahí fui con fecha de parto, pero con todos los papeles, con todas las cosas, con los bolsitos para el bebé, todo. Y bueno, para mí fue muy impactante porque yo me acuerdo cuando llego, Trasera me dice, señora, esto sí que es hacer patria. Y yo le digo, mire, lo único que le pido, doctor, es que me deje ser la primera, porque yo estoy en fecha de parto. Entonces fui la primera en declarar. Es una exposición tremenda porque hay gente arriba por todas partes. Los abogados de los militares me decían cosas así agresivas acerca de mi hermano y mi cuñado, y yo decía... Perdón, ¿se puede saber más o menos claro, cómo era ese momento, el estar ahí? ¿Qué le decían de un lado, qué le decían del otro? Y bueno, había gente que era solidaria con nosotros. Me encontré con gente que estuvo en la noche de la masacre y le incendiaron la camioneta, por ejemplo, que son los hermanos González de Güemes. Y después, por supuesto, había gente, familiares y de otros compañeros de la masacre de Palomita. Entonces yo sabía que tenía que ser un esfuerzo, era un esfuerzo enorme el que hice para hablar. Y bueno, y tratando, porque cada vez que me decían eso, yo decía, yo sabía que mi hermana y mi cuñado luchaban por la justicia. Yo sabía, me volvían a chosear de nuevo y yo decía, yo sabía que mi hermana y mi cuñado eran sensibles a la pobreza. Y así iba diciendo, no mientras no me quebraba porque hacía un esfuerzo impresionante. Increíble, porque, embarazada en sí. Claro, sí, no, pero fue, para mí fue muy importante y satisfactorio porque decía, yo tengo que decir todo porque esto no puede quedar así. Y no. Y los militares que estaban ahí, como por ejemplo Mulhor, dijo, por ejemplo, que se sentía orgulloso del papel desempeñado por las Fuerzas Armadas que estaban sumando. Por supuesto, y yo estaba indignada, no podíamos gritar, no podíamos, claro, porque si no nos iban a sacar de ahí de la sala. Así que fue una experiencia para mí muy positiva, porque yo sentí que por lo menos teníamos el derecho de decir lo que había pasado, ¿no? Eso era muy importante para nosotros. Y así luchamos en todos los juicios de lesa humanidad en Salta. Eso me llamó la atención. Dijo que participó en todos o casi todos los juicios de acá de Salta. Sí, porque yo soy profesora de historia y formo parte de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, que fue una compañera que luchó en las épocas más difíciles junto a Coquita Gallardo y Martita Pérez. 3 compañeras recorrieron toda la provincia de Salta, tomando testimonio de familiares desaparecidos, de familiares detenidos. Así que esto fue muy importante. Lucrecia fue una compañera incondicional. ¿Cuántos juicios hubo acá en Salta? Por lo menos 17 juicios. Ahora, ¿usted recuerda a su hermana? Porque recién hablaba de esto, ¿no? De cómo la recuerda también, pero veía, y hay un recuerdo nítido de la noche en la que como ella estaba detenida y en la que se la llevan y ahí finalmente sucede esta masacre de Palomitas. Claro, sí, por supuesto, ahí estaban 5 compañeras que son sacadas y que son esposadas,
y yo estaba justamente frente a las rejas porque estaba preparando una clase de historia, porque las compañeras me han pedido que dé una clase, y entonces yo estaba en un mesón largo donde comíamos, y en el otro lado estaban las rejas, entonces ahí estaba lleno de militares con armas largas. Esa noche pude ver todo yo porque estaba justo ahí enfrente. Sí, sí. Entonces dije, bueno, yo no me imaginé lo terrible que había sido, no sabía que ellos estaban muertos. Lo supe después de un mes porque le entregan un certificado con mi nombre y mis datos, y entonces ahí mi hermana se mueve muchísimo para conseguir una entrevista con Cornejo Alemán y dice, por favor, muestren a mi hermana porque si no mi papá cree que está muerto. Aparentemente se habían equivocado en el certificado de defunción, pero eso hizo que, a pesar de que nosotros estábamos incomunicadas, nos permitieron que mi papá y mi hermana entren al pabellón disciplinario, y ahí yo me entero de lo que había pasado, después más o menos de un mes. Ahora, ¿y cuál es la última imagen que tiene de su hermana? Bueno, ella le está dando de mamar a su bebé de 4 meses, y entonces la sacan y la llevan. Increíble, ¿no? Sí. Y con el pasar de los años, ¿en qué cambió nuestro país? Por supuesto que no estamos en una dictadura, eso es un gran avance, digo, pero ¿cómo ve la historia mirada desde hoy, 2024? Y bueno, yo creo que hay muchos, hay que reivindicar siempre, es lo que yo siento, porque yo también militaba, soñábamos con un país más justo. La generación 70 fue una generación heroica que dejó todos sus privilegios de clase, que podrían haber vivido una vida tranquila, y sin embargo esa es una generación muy grande donde queríamos justamente que no haya más pobres, que la gente tenga todos los derechos. Éramos súper idealistas, quizás idealizamos mucho, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haber luchado. Qué increíble el mensaje y qué lindo escucharla. Y me emociona y me vuelve a poner la piel de gallina el hablar de... Era el militar, y acá el profe también le quería preguntar, ¿qué la juventud de aquel momento? Y porque uno yo por ahí escuchamos mucho, no, la juventud está perdida, no, la juventud era la de antes. Y cuando en este contexto, digo, esa juventud idealista que luchaba, que militaba, que se paraba sin miedos. Yo me quedo con algunos conceptos de la señora, de esa generación del 70. Claro, yo era un pibe, recuerdo que en el 78 tenía 11 años, pero yo ya tenía conciencia porque había unos vecinos, yo vivía, cuando había llegado a Salta, en Vicente López y Ameguino, y en Ameguino había una familia de apellido Povolo, que, bueno, lamentablemente también pasó por este tema de los asesinatos, porque fueron asesinatos crueles, y yo la escucho a la señora y realmente yo me acuerdo que ya tenía conciencia, yo ya me imaginaba, porque cuando fue el 24 de marzo del 76, cuando yo volví de la escuela, la imagen que todavía tengo es la de mi mamá y la de mi abuelita, porque en mi familia, toda mi familia fue peronista, quemando los libros de Perón y Evita. Los quemaban en el fondo y los enterraban, porque si te llegaban a entrar a tu casa militares y veían algo, ya eras declarado como enemigo del Estado. Entonces, esa imagen yo no me la olvido, que no tiene nada que ver con la imagen de la señora recordando a su hermana amamantando y no verla nunca más. O sea, ¿cuántas personas hay? Por eso yo quiero un poco destruir este relato desde mi punto de vista, y lo que decía Nicolás es cierto, nunca la violencia puede ser equiparada entre violencia y terrorismo de Estado con aquellas situaciones que él contaba en cuanto a grupos armados, que sí lo sabía, evidentemente lo sabía, pero la agresividad, la violencia, la crueldad y la masacre, porque fue una masacre de la dictadura militar, fue tremenda. Yo sí me acuerdo que a mis amigos, digamos de mi edad, creo que no a todos le importaba porque vivían en otra realidad, pero a mí yo siempre tuve esa conciencia porque me crié con esa visión de política en casa, que yo sigo militando desde mis redes, digamos, nada más, no tengo intención de entrar en la política, pero sí soy una persona que le interesa mucho la política y me interesó. Yo ya estaba en esa época preguntándome
por qué había visto Claro. a Fuerzas Armadas entrando a la casa de esa familia que yo decía en calle Meguino y llevándose a alguien que solamente tenía ideas distintas. Te hacía ruido, Exacto, claramente, ¿no? Claro. Bueno. Tremendo. Acá en el chat Sí. nos dice Luis Quirós. Buen día, chicos. Gracias por tratar estos temas. Yo fui censurado y detenido en un centro clandestino por hacer teatro. Claro. Un tiempo que no debe volver. Alguna vez me contó Luis esta situación, fue en Santa Fe, si no me equivoco. Ujú. Pero bueno, también, ¿no? Haces una obra de teatro y ya eras... Claro, y en Buenos Aires, hasta el día de hoy, hay teatros que son subterráneos porque eran teatros clandestinos. Increíble. Eran teatros El clandestinos. teatro del pueblo. Claro, eran Claro. teatros clandestinos porque ahí se presentaban obras que mostraban la realidad. Recién Nicolás habló de que le salió bien la jugada con el pueblo, con el Mundial 78, pero acá, internacionalmente, comenzó a conocerse lo que pasaba. verdadera. Lo mismo sucedió con Malvinas. Yo me Claro. acuerdo que escuchaba, o sea, yo digo que soy un privilegiado de esta edad porque viví los mejores años del deporte, viví esos años que puedo testificar y que puedo hablar con mis alumnos sin hacer política, sin hacer adoctrinamiento, nada, simplemente por ahí en algún momento mostrarles que realmente tienen que tener conciencia de valorar el momento en el que viven, en donde dentro de algunos límites, porque lamentablemente existen estos límites que van poniendo los gobiernos, se puede pensar lo que uno quiera, se puede decir lo que uno quiera, se puede juntar uno en la esquina Sí. a charlar con amigos. Antes nos Podés detenían hacer porque teatro, estábamos en la por esquina. ejemplo. Claro. Nora- Entonces, que valoren esa libertad, porque Sí. esa libertad en mi adolescencia no la teníamos. Yo me acuerdo Sí. que hubo un recital aquí en Salta, ya se sabía que Alfonsín iba a asumir en la última etapa del gobierno militar en el Salta Club, en el ex Salta Club, donde vino Pedro y Pablo. Y Pedro y Pablo cantaban la marcha de la bronca, que era dedicada a los militares. Y entonces yo me escapé de mi mamá, que no me daba permiso, me fui al Salta Club con mis amigos, y cuando salíamos estaba el camión, como le decíamos vulgarmente antes, la chancha, estaba en la salida del Salta Club, directamente con las puertas abiertas, y el que salía era detenido, porque no le gustó ese recital ni lo que significó esa revelación popular, esa manifestación popular en cuanto a la bronca que teníamos por todo lo que nos había pasado. Qué increíble. Quisiera preguntarle, Nora, usted va Sí. sintiendo, se va acordando de estas escenas quizás que dice, ¿no? No, sí, El por pro- supuesto, tengo todo grabado. Tiene- No me olvido de nada de toda esa época porque fue muy fuerte. Y sí. Vivir en un baño con cucheta, por ejemplo, en Devoto. Ujú. Y la marcó de por vida. Eso te toda iba a esta decir, época. ¿cómo es su presente Sí, también? no, pero yo convertí eso en lucha. Bien. Y eso es lo que me ayudó, bueno, me daba fuerza. Ujú. Además, teníamos el apoyo de otros familiares, o sea, de alumnos. Por ejemplo, yo soy profesora de historia y siempre enseñé todo lo que pasó en la dictadura, pero yo tenía compañeras que no se animaban a hablar, que eran profesores y no se animaban a hablar, entonces me decían, Nora, vos venís al curso, yo me voy al tuyo, y entonces vos das la Claro, charla claro. de la dictadura. Entonces yo daba la charla de dictadura, y estaba el vicedirector escuchando a ver si yo me iba. No, yo decía absolutamente toda la verdad, porque siempre ha sido así. Y bueno, yo lo que hago como comparación en este momento es decir, la inhumanidad del gobierno de este momento y cómo en ese momento nosotros lo que queríamos era justamente una sociedad más justa. Sí. Nosotros militábamos desde el amor al pueblo, no desde el odio al pueblo como es este gobierno. Nora, ¿qué le diría usted a... ¿cuántos años tiene hoy, le pregunto? No digo la edad. Ah, muy bien, no va a decírmelo. Desde este presente, ¿qué Sí. le diría a la Nora de aquellos tiempos? ¿Y qué le diría esa Nora a usted? Bueno, que la lucha fue justa la que hicimos. Yo, por ejemplo, militaba en un partido que hacíamos trabajo de masa dentro de la universidad, luchábamos por derechos de los estudiantes, por ahí visitábamos una villa. Yo vengo, por ejemplo, del cristianismo de la Revolución, o sea, eran como los curas, opción por los pobres, de ahí vengo. Y después paso al socialismo. Pero fundamentalmente, bueno, en mi casa se hablaba todos los días de política. Mi papá había sido anarquista, por ejemplo. Entonces compraba todos los diarios, revistas y todo, y se hablaba siempre y se discutía de política. Bien. Ujú. Entonces, para mí era como
lo más natural y normal tomar esa postura y luchar por lo que menos tiene. La lucha fue justa. Eso la lucha fue justa, okay. Porque nosotros le dejamos marcado ahí en una generación. Y yo desde la docencia siempre les enseñé a mis alumnos. Bien. De por qué había pasado esto y qué era lo bueno, qué era lo malo, ¿no? Y por qué uno, tantas cosas como hoy, por ejemplo, quitarle los remedios a los jubilados, directamente mandarlos a la muerte. Ahora, una pregunta similar a la de Carla. ¿Le quedó algo por decir en el juicio? Bueno, en el juicio hay preguntas muy pertinentes, ¿no? No se puede hablar cualquier cosa, ¿no? Y nosotros contestábamos las preguntas que nos hacían. No, claro, digo, algo que usted haya querido expresar, o se mordió la lengua y no la dijo, ¿le quedó algo por decir? Yo más que nada trataba de reivindicarlo a mi hermana y mi cuñado para decir por qué habían luchado, ¿no? Porque tenían sensibilidad, porque les preocupaba la situación, porque nosotros teníamos una buena situación económica en mi barrio, pero yo miraba alrededor y estábamos llenos de pobres. Claro. Entonces decía, ¿por qué toda esta gente tiene que vivir tan mal, tan sacrificada, y cuando se puede vivir mejor, cuando Argentina es un país rico, que tiene de todo, y nada más que tiene todo eso que ser organizado de otra manera, ¿no? Es muy valioso su testimonio acá, creo, y ha logrado que hasta los chicos de la técnica se queden quietos y escuchando, porque realmente es, ¿cómo decirlo? Es la historia viva también, sí, ¿no? Exacto. No solamente es profesora, es la historia, y quiero quedarme con ese mensaje de lucha que recién hablaba, de esos jóvenes que idealizaban. Sí, sigamos idealizando, sigamos luchando, sigamos con valentía expresando aquello que queremos, ya sea en términos políticos, vinculares de tu existencia en sí, como ese fervor, sostenerlo, reivindicarlo, la sensibilidad de la que hablaba, porque hay que ser sensibles para que una realidad te interpeles y digas, yo me pongo la camiseta por muchos otros. Nora, es un placer haberla tenido acá. El tiempo nos corre, pero y da para muchísimo más, pero es eso, es un testimonio muy valioso. Le agradecemos este tiempo y este espacio. Bueno, muchas gracias a todos y a ustedes, porque esto me da la posibilidad de llegar a la gente que puede interesarle estos temas, ¿no? Y que pueda hacer pensar. Eso es el punto. Sí. La idea de esto era hacer pensar, no quedarnos solamente como, bueno, salió la serie, veo la peli, me genera como, conozco otra parte de la historia, pero ¿qué hay más allá? Y es esto, el ejercicio de pensar. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. Ahí estaba con nosotros Nora Beatriz Leonard, ¿no? Expresa política, hermana de una de las víctimas de la masacre de Palomitas, también es integrante, ¿no?, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet. Y quisiera preguntarle acá al profe, mientras tanto también ahí los chicos van organizando, ¿qué significaba hacer deporte, por ejemplo, en Salta en aquella época? Hablamos del fútbol, vemos esta serie, pero ¿qué era el fútbol? Lo que pasa era un momento, el fútbol siempre fue una manifestación popular. Yo, como les decía, yo vivía en Vicente López 1019, cuando hasta los 11 años vivía ahí, 12 años, y jugábamos al fútbol en la calle. O sea, porque en esa zona no había potrero, no había canchas, digamos. Entonces, vos fíjate cómo la manifestación popular del fútbol hacía que nosotros jugáramos en la calle una Salta distinta. Ahora vos pasás por Vicente López y Ameguino y no podés cruzar la calle. En aquella época parábamos cuando venía un auto. Hacíamos auto y parábamos y jugábamos, porque no pasaba nada. Claro. Pero siempre el deporte ocupó un lugar muy importante en los argentinos, deportes populares como el fútbol. Y bueno, después yo me cambié, fuimos a vivir a Villa 20 de Febrero y ahí era jugar al fútbol en el Monumento 20 de Febrero. O sea, siempre el fútbol fue una manifestación popular, pero por sobre todas las cosas, cuando se dice el fútbol es el más popular de los deportes, no es un latiguillo, no es algo que tenga que ver con un relato falso, ¿no? El fútbol es el más popular de los deportes porque yo siempre, como digo, ahora el estudio, el trabajo me da una posibilidad de vivir, no digo tirando manteca al techo, pero relativamente bien, a pesar de este gobierno. Pero en esa época yo venía de una familia bastante pobre, mi papá había muerto cuando yo tenía 3 meses, mi mamá era modista, nos mantenía con eso. Vos necesitabas una pelota, que por ahí ni fútbol teníamos, o por ahí los vecinos
te la devolvían Claro, acuchillada la claro, pelota cuando claro. se iba a su patio, y jugamos con una pelota de goma, con una pelota hecha con bolsa. Siempre fue, ¿por qué? Porque el fútbol siempre fue accesible para todos, por eso creo que desde esa época, y por eso es que la dictadura se acerca al fútbol con el Mundial, porque sabía que iba a ser, si Argentina andaba bien, como en aquel momento Argentina venía de hacer un papelón en el 74, Claro. y en el 78 era el campeón del mundo, con un equipazo, pero evidentemente eso también le jugó a favor a la Bueno, dictadura militar. ¿Qué Fontana pasaba si Rosa- Argentina quedaba eliminada en la primera ronda? Porque Argentina compartió zona Claro. con Hungría, que fue el primer partido, con Francia y con Italia. ¿Qué pasaba si quedaba eliminada? ¿Va a ser un fracaso? Para Claro, más vale. Bueno, le decía que hablando justo de lo que estaba mencionando, Fontana Rosa y Sacheri, por ejemplo, siempre mezclan esto de la pasión del fútbol, siempre traen a colación la pasión del fútbol con un poco de historia también, porque Claro. hubo mucho de eso, ¿no? Se puede contar la historia a través del fútbol, Por como lo estamos supuesto, diciendo. se puede contar la historia a través del fútbol, pero termina siendo un relato subjetivo. Yo recién le escuchaba a la señora que acaba de irse, que hablaba de que ella estaba en Devoto, presa política, y en el 78 la gente que estaba libre, estábamos tan ensimismados y tan metidos en el Mundial que se olvidó el contexto. Claro, Se claro. olvidó el contexto, era celebrar, ir a la plaza, vivirlo de la manera en que se vivió, y olvidarse de la realidad política lamentable. Pero ¿Vos sabés que hubo gente que la pasó, y la pasó muy mal, la mayoría de los argentinos. dijiste algo, profe, que es muy interesante y muy simple, ¿no? Pero el fútbol es accesible, como Claro. podés hacer con cualquier cosa una pelota y es Exacto. muy fácil interpretarlo y vivirlo y el gol. No importa de dónde seas, ni qué pienses, ni nada, pero el gol es gol en cualquier lado. Exacto. En cualquier y el lado. hecho de ser tan accesible ya nos pone en otro lugar. Y Claro. creo que ningún deporte quizás tenga esa cualidad que en No. este caso fue utilizada con otros fines, Vos fíjate ¿no? que, Muy inteligentemente y lamentablemente de esa manera para esos fines. Pero ahí está el punto, ¿no? Es como, me acuerdo de la escena de Francella cuando habla ahí eso de las pasiones, Eso. ¿no? Un hombre no cambia de El secreto de pasión. sus ojos. Claro, yo, Sí. por ejemplo, Eduardo entiendo Sacheri. el fútbol de dos maneras. Analizándolo en el relato deportivo, porque trabajo en los medios desde hace 35 años, un poquito más, 37 por ahí, docente soy hace 35, pero también lo entiendo desde el hincha, porque yo soy fanático de Racing. A mí me pueden pasar cualquier cosa, o sea, viste que venís mal, complicado, Sí, sí, no, pero gana Racing y se me Claro. terminó Otra todo. cosa, El otro sí, día con sí. la Copa Sudamericana, Uf. viste, con el campeonato, yo tenía a mi hijo que se había ido a Paraguay, que es fanático de Racing también, ni me acordé, bueno, después de 2 horas de festejar el triunfo, dije, mi hijo, que vuelva bien, espero que vuelva bien, viste, pero el fútbol tiene eso, la pasión. Es verdad. Vos a ver, en el colegio, por ejemplo, los pibes, ¿qué pasa? El rector, yo fui rector, por ejemplo, del Piaget, después Sí. volví al aula porque me gusta mucho enseñar, tuve esa experiencia, pero volví al aula, los pibes con una tapita de una gaseosa, te Exacto. juegan un partido de fútbol La en el tapita patio. de la gaseosa. El rector le saca la pelota e inventan una... Hacíamos Sale una tapita. en el colegio uníamos las dos tapitas con cinta y esa era. Ahí está. Claro, Sí, o sí, sea, sí, sí. y yo sí, viste, yo no creo en la meritocracia que hablan los gobiernos, no creo porque no todos tenemos las mismas oportunidades, pero creo que el fútbol sí iguala un poco, porque si, un poco digo, ¿no? Porque por ahí un pibe que de un contexto muy pobre, por ahí encuentra el lado del fútbol porque tiene talento o tiene perseverancia y llega a ser, digamos, un jugador conocido, local, nacional o internacional. Pero eso tiene el fútbol, la accesibilidad hace que sea tan popular. Es fundamental. La tenemos a Cristina Cobos también con nosotros, que ayer también era tarde y yo dije, Dios, y agradezco mucho que hayan podido estar acá hoy como representantes también de todas las organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos. Ha sido clave también en todo lo que es la conformación del archivo de la memoria, que básicamente un archivo son eso, pruebas vigentes, fundamentales para estos juicios de los que recién hablábamos. Y es un honor que también tengamos una mujer aquí en esta mañana. Cristina, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué- Buenos días a todos. ¿Qué te sucede cuando empezamos a revivir esos años? En este caso lo hacemos con el disparador de una serie, en este caso la del Mundial. ¿Cómo recordás ese momento? Para todos los que nos pasó la tremenda dictadura,
Yo tenía en el 78, ya hacían 2 años que mi marido había sido secuestrado. Él fue secuestrado del ejército, Víctor Brisi. Él tenía 26 años y aparte, durante el 76 a la familia Cobos, le pasó una aplanadora por encima, más o menos, porque tuvimos allanamientos. Mi hermano Enrique también fue detenido, fue incomunicado, estuvo incomunicado o desaparecido 2 meses. Luego fue trasladado a Villa Las Rosas, ahí estuvo también alrededor de 1 mes. Y luego, después de esa fecha, que era mayo ya, fue liberado. Y en septiembre, mi hermano Enrique Cobos, él militaba en la Juventud Peronista. Yo también militaba en la Juventud Peronista, pero el compromiso era mayor, digamos, que tenía Enrique. Y como también mi pareja, Víctor Brisi. En septiembre allanaron nuevamente mi casa, un grupo de tareas, ya no eran los militares, ya no estaban uniformados, ya era un grupo de tareas, buscándolo a Enrique justamente. Y Enrique no vivía con nosotros porque ya se había casado y su esposa estaba embarazada. Entraron a la casa, nos tiraron al piso, nos pegaron, rompieron el auto de mi papá, él era taxista. No sabía, los que entraron, el grupo que entró, que eran alrededor de 10 personas. Esas personas, yo estaba tirada en el piso, pero observé cómo accionaban, y había uno que no estaba encapuchado, los demás tenían las medias en la cara. Y esa persona es el que dirigía el operativo. Y había otra persona que era, gracias, que se desesperaba por quedar bien con este militar. Y él decía, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, los llevamos. Y ahí en ese momento lo encuentran a mi hermano Martín Miguel Cobos, que tenía 18 años. Él estaba, hacía media hora, 1 hora que me llegó del cine. Lo agarraron a trompadas, más o menos 4 personas, y él no sabía qué le estaba pasando, lógicamente, lo despertaron a trompadas y le preguntaron por Enrique. Él no sabía qué hacer. Tampoco ha dicho absolutamente nada, como tampoco hemos dicho nosotros, que a nosotros también nos preguntaban por Enrique. Y Martín logra salir de la pieza donde estaba y sube las escaleras de la casa, y de la escalera, de la terraza, se tira hacia la calle. En la calle lo balean. Lo balean los que estaban ahí afuera. No sé cuántos balazos tendría, pero él logró correr unos 50 metros más sobre la calle Pedernera. Esto fue sobre calle Güemes al 1979. Él logra correr hacia la calle Pedernera unos 50 metros y entra en una casa que estaba en construcción. Parte de la casa estaba en construcción y él conocía todo el barrio porque era un chico que tenía amigos por todos lados, se conocía todo el barrio. Y entró yo pienso que con la idea de salir por la calle Güemes, porque esa casa se conectaba a una casa de la calle Güemes. Lamentablemente, con tanta mala suerte, le habían puesto puerta al pasillo ese que daba hacia ese lugar.
Así que ahí lo acribillaron a balazos. Ahora, qué increíble todos estos recuerdos tan vívidos, con tanto lujo de detalle. Digo, ¿cómo puede, cuando hablamos de la historia, por ahí siempre lo hacemos a grandes rasgos, ¿no? Y que cómo es increíble, digo, cómo queda grabado, ¿no? En nuestras vivencias, en nuestros recuerdos, en nuestro cerebro, todas estas escenas que estás relatando. ¿Y qué te pasa con el correr del tiempo, no? Recién Marquitos preguntaba algo. ¿Cómo se vive desde el presente con ese dolor también? Y nosotros, todos los que hemos sufrido eso, viviremos así hasta que cerremos los ojos. Sí. Porque eso no se va. Eso está muy grabado y recordamos absolutamente todo lo que nos pasó. Y bueno, volviendo a lo que me preguntaban ustedes sobre el 78, en el 78 yo recuerdo que mi papá veía los partidos con algunos amigos, donde también estaban mi mamá y yo, pero yo soy sincera, yo no no viví con alegría en ningún momento, en ningún momento. Siempre la dictadura de por medio de todo eso. ¿Cuántos años tenía usted en esa época? 21. Bien. Así que no, la verdad que no voy a decir que yo vivaba en los partidos, ni bueno, tampoco digamos que salía a decir por qué ven esos partidos, por qué no se acuerdan de que hay secuestrados. Claro, pero era más hacia adentro, pero era claro, sola. exacto. El dolor era sola, pero yo no me sentía feliz en ningún momento, Y con esto de cuando vienen los juicios, y usted fue también clave en esa conformación de ese archivo, ¿no? Lo importante que son las pruebas en los juicios, porque estos recuerdos vívidos parecen nunca ser suficientes, lamentablemente, digo, y lo crudo que es a veces eso, la justicia. ¿Qué siente al respecto de eso? Sí, el archivo de la memoria fue una lucha de los justamente y un pedido de los organismos de derechos humanos. Yo también formo parte de la asociación de Lucrecia Barquet, de Nora, que estuvo recién. Estuvimos mucho tiempo pidiendo que el archivo se ponga en funcionamiento, porque el archivo fue creado en el año 2008. El decreto que lo crea fue desde el 2008. Y lo que pasó el tiempo, 2009, 2010, 2011, y al archivo no se lo ponía en funcionamiento. Nosotros justamente en el 2012 estábamos ya con el juicio de la mega causa, donde teníamos muchos militares imputados, denunciados, y que estaban algunos detenidos, otros no, pero iban a juicio, justo en la mega causa. Entonces, con el abogado de aquel momento, que fue el único abogado que estuvo 13 años en los juicios por delitos de lesa humanidad, colaborando porque no cobró un centavo, y es de Orán, el doctor David Leiva, él impulsó mucho y habló con el que en aquel momento era el ministro de Gobierno, el doctor, el contador Lutaif, y que lo conocía por Orán. Claro. Entonces, un poco a pedido de él, el contador me nombró a mí, porque la persona que iba a ir al archivo estaba. Sí. Lo que pasa es que no estaba en la designación. Claro, entiendo. Entonces, me designaron en el archivo, y lo primero que nosotros queríamos era tener pruebas. Sí. Tener pruebas, porque todas las denuncias, todo era mi palabra o la palabra de alguno de otro familiar contra la de los militares. Claro. Entonces, los militares decían que ellos nunca habían ido a la cárcel, por ejemplo.
En el Claro. caso de mío, decían, no, yo nunca fui a la cárcel, yo estuve siempre en el ejército, estuve en la guarnición. Bueno, yo cuando asumí el archivo, también en ese momento hemos pedido que me afecten personal y lo hemos pedido a Federico Huistas, Sí. que es también un hermano de un compañero desaparecido. Y yo le dije, vamos a la cárcel, porque si no, no tenemos prueba. Y Qué así valor. nos fuimos a la cárcel, nos fuimos de Fajina, Mm. y vimos toda la cantidad de documentación que había, toda tirada, toda llena de tierra, toda a punto de ser quemada, además. Increíble. Entonces nos pusimos a buscar y con toda suerte hemos encontrado un libro de registro del año 76. Porque los militares y también los penitenciarios tienen una virtud, digamos. Sí. Anotan todo. Perdón. Todo claro. registra. Exacto. En ese momento estaba todo registrado. Exacto. Mire usted. Entonces, ahí estaba todo registrado. Quiénes entraban, a qué hora entraban, Qué determinante fue. a qué hora se retiraban del penal, todo. Ya tenían Y la prueba. ahí hemos logrado pruebas Ujú. para condenar, tener las condenas que hemos tenido en la mega causa. Cristina, ahí me imagino que fue uno de esos momentos dentro de ese dolor que recién comentaba. Quizás es muy fácil cuando nosotros hacemos el ejercicio, creo, de buscar momentos dolorosos en la memoria, son fáciles de identificar. Pero en este proceso, todos estos años, incluso hasta esa conformación de ese archivo, un momento bonito, Y bueno, emocionante. la emoción es encontrarlo a ese archivo, a ese registro, que era un libro así grande, ¿Se acuerda? grande, sí, que ahora está en el archivo de la memoria y también está fotocopiado en la Fiscalía Federal, donde se han hecho los juicios. O sea que Usted tuvo el digamos valor que- de decir, vamos a la cárcel, y fue determinante ir a esa cárcel para encontrar esos Sí. archivos y ese registro. El día que Sí. volvió a su casa, ese día cuando vuelve a su casa, o si fuese hoy, y está ahí y se ve a usted misma en ese reflejo, ¿qué se dice? Bueno, para mí fue una batalla ganada. Ujú. Eso fue, una Fue- batalla ganada. Fue hacer un poquito, por lo menos, de justicia. Exacto. Porque los jueces no condenan sin pruebas. O sea, mínimamente sí Y no, claro. están lo reglamentario que pasó, ¿no? La violación a los derechos humanos, la privación ilegítima de la libertad y todo lo demás. Pero hay agravantes como eso, de Exacto. que ellos participaban para que llegaban al penal, para que retiraban a tales o cuales presos, porque ahí estaba. Se retiran llevando al detenido tal, por ejemplo. ¿Para qué lo llevaban? Todo eso, ¿eh? Ujú. Bueno, eso suponía torturas y todo lo demás a las personas que se llevaban, ¿no? Qué increíble. Así que, bueno, eso fue lo que significó para mí el archivo de la memoria. El archivo- Para mí era una militancia más, Ujú. para eso asumí en el archivo, y lograr la búsqueda, ¿no es cierto? La búsqueda de todas esos registros que nosotros no los teníamos, que necesitábamos, ¿no es cierto?, para los juicios y para los familiares también, Ujú. porque eso también Por fue, supuesto. para eso también, eso Le fue servía a todos. una reparación para los Claro. familiares, a decir, bueno, por lo menos están registrados, por lo menos se sabe que estuvieron de tal o cual fecha Exacto. en la cárcel. Fue un gran gesto, también diré, de empatía, ¿no? Más allá de los datos técnicos, es empatía, la reparación de esos familiares desde Sí. el dolor propio y el dolor ajeno y compartido. Y quizás voy a hacer unas semejanzas para ir concluyendo. El tiempo vuela, nos estaríamos horas hablando. Particularmente es la primera vez que tengo la oportunidad de poder hacer este tipo de preguntas y poder conocer desde adentro. Por eso les agradezco todo el espacio, este tiempo, y también a los que nos están viendo. Y hago esas semejanzas, ¿no? De cuando hablamos de fútbol nos ponemos las camisetas, ¿no? Este sentimiento compartido. Bueno, fíjate vos cómo mientras que pasaba en el fútbol, digo, me queda esta idea por lo que las escuchaba también, también se ponía en la
camiseta por todas esas familias, por todos esos dolores, digamos, compartidos, esa militancia era compartida también, ¿no? Era como jugar en el mismo equipo y con el mismo fin. Quiero agradecerles nuevamente, Cristina, y al profe también darle este espacio para concluir. No, bueno, ha sido un gusto estar y la verdad que yo siempre digo que las experiencias son siempre experiencias de aprendizaje. Yo vivo aprendiendo, a pesar de que siempre estudié y sigo estudiando. Hoy haber estado con estas dos mujeres muy valientes y escuchando el relato de lo que realmente pasó. Yo tenía 11 años y el fútbol evidentemente captaba el interés de todo. Siempre, y los cumpleaños. Claro, imagínate, yo puedo decir, el 25 de junio del 78 fue el mejor cumpleaños de mi vida. Claro. Pero el 25 de junio del 78 hubo gente que no festejó, hubo gente que no era antipatria, que no era antifútbol, simplemente desde la experiencia de haber vivido esa tragedia, o sea, masacre, evidentemente no tenía ganas de festejar. Yo siempre discuto con algunos familiares que, bueno, tienen otra visión y está el famoso algo habrá hecho, por eso le pasó lo que pasó. Y es una mentira tan grande de que algo habrá hecho. Era simplemente exponer nuestro punto de vista o el punto de vista y haber militado para una causa que para determinada persona era una causa noble. Simplemente por eso, por tener una mirada distinta, fueron asesinados y desaparecidos. No es en algo andaba, algo raro hacía, no. Era simplemente la posibilidad de manifestar libremente el pensamiento de cada uno. Estoy muy orgulloso de haber venido, de haber escuchado testimonio y muy orgulloso de vos porque la verdad hace mucho no te veía y bueno, mostrás la capacidad que ya tenías en aquel momento y que en algún momento voy a explotar, ¿no? Por favor, y gracias al profe Roberto Gramajo, a todo el equipo acá también haciendo lo posible, Cristina Cobos, Nora, que también creo que está ahí esperándonos, así que es un placer y espero que nos sigamos encontrando para escuchar más historias y voy a refrescar acá que también recién nos dejaban, ¿no? El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, justo estamos ahí como un puente hacia... y debo decir que ayer me llamó la atención esto porque después me di cuenta de este día antes del ejercicio de pensar qué onda esta serie, ¿no? Y cuando vi esto dije... Justo, mirá, bueno, es por algo. La Mesa de Derechos Humanos de Salta, ¿no? Y las diferentes asociaciones también van a realizar y invitan a participar de la inauguración del mural y la colocación de una baldosa en memoria de Alberto Savransky, que precisamente estudió en el Colegio Gimnasio de Tucumán y luego en la Universidad Nacional de Tucumán, de la que egresó con el título de médico, integró la Mesa de la Juventud Universitaria Peronista, fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego se unió a Montoneros. Estaba casado, tenía 2 hijos, egresado como médico, fue detenido en 1975 y alojado en la cárcel de Villa Las Rosas. Junto a otros 10 compañeros y compañeras fue asesinado en la masacre de Palomitas, de la que recién también teníamos alguno de los testimonios. Esta inauguración de este mural va a tener lugar el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la Plaza de la Horqueta, calle Gómez Recio, en el Portezuelo Sur. Así que quedan también y todos invitados y nosotros también difundir desde este lugar estos hechos simbólicos, pero que detrás de estos hechos simbólicos, fíjense la cantidad de testimonios vivos que tenemos e historias, que de eso se trata. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a avanzar.